Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver la mitosis y los puntos más importantes. El ciclo celular. El celular representa una secuencia autorregulada de fenómenos que controlan el crecimiento y la división celular. El ciclo celular tiene dos fases principales: la interfase, que engloba a la fase G1, la fase S y la fase G2, y la fase M, que es la mitosis. La interfase es la parte en la que la célula puede decidir si quiere o no quiere dividirse, si quiere o no quiere entrar a la mitosis. La interfase consta de el crecimiento, que es la G1, la replicación del ADN, que sería la fase S, y los preparativos para entrar a la división, que sería la fase G2. Y la división en sí es la mitosis, que consta de profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La fase G1 es la fase de la interfase donde las células reúnen todas las sustancias nutritivas, las proteínas necesarias para la síntesis del ADN y duplicación cromosómica. Dentro de la fase G1 va a tener unos puntos de control, como el punto de control de daño de ADN en G1, en el cual va a revisar que todo el ADN esté correctamente, que no haya alguna mutación, alguna base nitrogenada no correspondiente. Y también existe el punto de no retorno, el punto G0, que es el punto en el cual la célula decide si quiere empezar a especializarse o si quiere continuar dividiéndose, porque no todas las células van a dividirse y entrar en mitosis eternamente, como por ejemplo las células epiteliales pues necesitan estar dividiéndose constantemente porque debido a escamaciones, a heridas, las células epiteliales necesitan todo el tiempo estar renovándose. En cambio, las células de las neuronas no necesitan exactamente estar renovándose tan frecuentemente como las epiteliales. Por ende, entrarían a la fase de no retorno para poder llegar a especializarse y alcanzar a ser una neurona. Tenemos la fase de síntesis, que es la fase donde se produce la duplicación del ADN. Es la parte más importante de esta fase. Da lugar a dos cromátidas hermanas que tienen el mismo material genético. Estas cromátidas hermanas son las que se van a hacer visibles después en la metafase de la mitosis. Es muy importante saber que en esta fase ocurre la duplicación del ADN porque lo vamos a necesitar más adelante en la división de la célula. También consta de un punto de control de daño de ADN para revisar que todo el ADN esté correctamente. Tenemos la fase G2, en la cual la célula vuelve a examinar su ADN otra vez, va a prepararse para la mitosis, entonces tiene crecimiento celular, reorganización de orgánulos citoplasmáticos y reorganización de toda la célula antes de ingresar a la mitosis. También consta de otros puntos de control de daño de ADN para revisar otra vez que el ADN esté correctamente. La interfaz en cuestión de tiempo duraría la G1 entre 9 y 12 horas, en el cual pues ocurre, en resumen, el crecimiento y duplicación de los orgánulos, y la célula puede en esta fase decidir si no quiere dividirse más, si quiere empezar a especializarse, entraría en la fase G0 de diferenciación celular. Si la célula decide que quiere dividirse, pasa a la fase S, que dura entre 7,5 a 10 horas, en el cual ocurre la duplicación del ADN de los centriolos de forma que se forman dos centrosomas que van a permanecer juntos en las proximidades del núcleo. Y por último, la fase G2, que dura solamente alrededor de una hora, es en el cual comienza a formarse los microtúbulos responsables de la división celular, que lo veremos más adelante. También en esta fase se sintetizan las proteínas necesarias para la mitosis y todos los preparativos para poder entrar en la división. ¿Qué es la mitosis? Es un proceso en el cual se incrementa la cantidad de células, permite la renovación de las poblaciones celulares, la reparación de las heridas, de los tejidos, etc.
En sí, la mitosis es que una célula madre, de una célula madre se va a obtener dos células hijas que tienen la misma información genética, la misma dotación genética que la madre. La mitosis es la división de las células somáticas, incluye la cariocinesis, que es en el cual se divide el núcleo, donde el material genético se distribuye de manera equitativa en los dos núcleos hijos. También la citocinesis, en el cual se divide el citoplasma para formar dos células hijas que se van a separar mediante el surco de segmentación. La mitosis comprende profase, metafase, anafase, telofase y ya por último citocinesis. Mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Profase: los centriolos toman el lado opuesto al extremo de la célula. Va a desaparecer el nucleolo y la envoltura nuclear, que esto es muy importante porque necesitamos que los cromosomas estén libres y dispersos por el citoplasma. El citoesqueleto se reorganiza de manera que la célula va a adoptar esta forma de círculo muy redondo. La actina y la miosina se dispersan por todo el citoplasma, los microtúbulos se fragmentan para formar el huso, las cromátidas se van a condensar unidas por el centrómero, formando los cromosomas, que los podemos visualizar, los cromosomas, esta típica forma de X. El huso de polo a polo se va a estirar y los microtúbulos del huso se unirán a los cromosomas por medio de los cinetocoros. Es decir, estos microtúbulos que podemos ver aquí van a unirse a los cinetocoros que están en el medio del cromosoma, que serían estas marcas de color negro. Y hasta aquí terminaría la profase. La profase se conoce de que se divide en temprana y tardía. La temprana se caracteriza porque el huso mitótico se deforma, el nucleolo desaparece, que es algo muy importante, típica pregunta de examen. En la profase es en el cual el nucleolo desaparece, los cromosomas se condensan, formando la típica forma de X. Y en la profase tardía lo caracteriza porque los cromosomas, que ya están condensados completamente, se van a unir por el cinetocoro a los microtúbulos. Una vez que ya se han unido los microtúbulos, entraríamos en la metafase. ¿Pero qué es un cromosoma? El cromosoma es una estructura formada por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de todas las células eucariotas. Contiene la mayor parte de la información genética de un organismo vivo. Son fundamentales para la división celular y la transmisión de la herencia genética. Las cromátidas hermanas son las dos mitades idénticas de un cromosoma duplicado, que están unidas por un centrómero. Durante la mitosis, las cromátidas hermanas se van a separar. Esto es muy importante. Las cromátidas hermanas se separan para así asegurar que cada célula hija reciba una copia exacta del ADN, que ese es el objetivo de la mitosis, que al duplicar el ADN, obtener un cromosoma con dos cromátidas hermanas, que se le dice hermanas porque cada bracito, cada cromátida, cada brazo del cromosoma porta la misma información genética para que así las dos células hijas obtengan la misma información genética, a diferencia de la meiosis, en el cual se obtiene células de diferente información genética. Aquí el punto clave de la mitosis. Vale, continuando con la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, es decir, en toda la mitad, conocido como la placa metafásica. Los microtúbulos del huso mitótico se extienden desde los centrosomas en los polos de la célula, se unen a los cinetocoros, que son esa parte media de los cromosomas. Toda esta interacción va a estar regulada por la tensión generada en el huso mitótico, lo que asegura que los cromosomas estén correctamente orientados para la división. Por lo que la metafase, lo que se consigue es que los cromosomas estén alineados en toda la mitad de la célula.
para así poder continuar con la siguiente fase. Aquí podemos ver una imagen que la metafase es el momento en el que mejor se visualiza el microscopio. Aquí se ven todos estos cromosomas alineados en la placa ecuatorial de la célula. Bueno, anafase. Se caracteriza porque se separan las cromátidas hermanas. Las coecinas son degradadas mediante la acción de una enzima separasa. Los microtúbulos del uso mitótico que estaban unidos que están unidos a los cinetocoros se acortan, arrastran a las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Este movimiento es impulsado gracias a la despolimerización de los microtúbulos. Como se despolimerizan, los microtúbulos se acortan y por ende, gracias a la acción de proteínas promotoras como quinesinas y dineínas, hacen que las cromátidas hermanas vayan hacia los polos opuestos de la célula porque las arrastra gracias a que los microtúbulos, como estaban unidos a los cinetocoros de esas cromátidas, las van a arrastrar hacia los polos opuestos para que así se separen. Entonces aquí en la anafase podemos ver cómo ya tenemos separadas las cromátidas hermanas y se dirigen hacia los polos opuestos que serán las nuevas células hijas. Y aquí entraríamos en la telofase, donde las cromátidas que ya están separadas y han llegado a los polos opuestos de la célula se comienzan a descondensar, volviendo a ser cromatina. Se forman nuevas envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas, estableciendo dos núcleos hijos. El uso mitótico se desambla y vuelve otra vez a reaparecer ese nucleolo dentro de cada núcleo, que acordémonos que se había desaparecido en la primera fase, en la profase, pues aquí en la telofase se vuelven a reaparecer. Aquí podemos observar cómo los cromosomas, la típica forma de X ya ha desaparecido, el nucleolo reaparece junto con la membrana nuclear, el huso desaparece y los cromosomas se empiezan a descondensar. Esta fase va a preparar a la célula para la citocinesis, donde el citoplasma se va a dividir para formar dos células hijas idénticas. Entonces aquí estos surcos que se empiezan a formar a los extremos ya hace parte de la citocinesis. Y cuando ya esto se acorta, ahorca a la célula por la mitad, termina haciendo la citocinesis, que sería el momento en el cual ya se han dividido estas dos células y se forman las dos células hijas que aportan la misma información genética. Que sería, como podemos ver en esta última diapositiva, la citocinesis terminaría así, dividiendo la célula a la mitad. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios y síganme para más videos. Gracias.